La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el asambleísta Juan Lloret, asambleísta de UNES. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. A usted, Gisela, gracias por la invitación. Un saludo muy cordial para quienes hacen FM Mundo hoy en el Día del Periodismo y, por supuesto, el mejor de los éxitos en este 2022. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Igual para usted, asambleísta. Entiendo que el propósito de la resolución planteada por usted es que los representantes del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social expliquen, entre otras cosas, la situación financiera del Fondo de Salud, la situación actual de la prestación de servicios de salud en las diferentes dependencias del IES, la planificación presupuestaria para este 2022 y algunos temas más. Ha iniciado antes la Asamblea un proceso de fiscalización a la red de salud pública, tomando en cuenta sobre todo que estos problemas que he dicho y algunos otros pues vienen desde hace mucho tiempo en el país, es decir, no es una novedad. Sí, bueno, gracias, Gisela. Efectivamente, lo que ha resuelto la Asamblea Nacional es iniciar un proceso de fiscalización precisamente en la Comisión de la Salud, de los Derechos de Salud, en el cual solicite la comparecencia de las principales autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero también del ente rector de la política pública en salud, que es el Ministerio de Salud Pública. Porque, digamos, la realidad que hoy tenemos en los hospitales es una realidad que es dolorosa, es muy difícil, más aún cuando a inicios de año nos vemos con una nueva realidad en el ámbito sanitario. Recibía unas noticias previo a la presentación de esta resolución del Hospital del Sur, por ejemplo, en Quito. Imagínense que pasaron de 70 a 250 los pacientes con una sistematología respiratoria aguda, es decir, se incrementaron más del doble. Pero resulta que por otro lado tenemos noticias en el cual se reducen o solo les renovan únicamente por 60 días los contratos a los médicos, a los prestadores de salud. Entonces, ¿cómo se van a atender, digamos, estas emergencias? Las complicaciones que hoy tenemos a diario en la seguridad social son muy complejas. Nosotros hemos podido recibir algo de información, digamos, de las primeras comparecencias que dio el presidente del directorio, el señor Cepeda, que no me dejan contento, estimada Gisela, que sobre todo me dejan una serie de preocupaciones. ¿Por qué? Porque no veo una resolución de corto, de mediano ni de largo plazo. Resulta que el presupuesto de la seguridad social para el gasto de salud en el 2022, ellos necesitan alrededor de $1.900 millones. Ese era el requerimiento, pero apenas les dan $1.400 millones. Entonces, digamos, las perspectivas no son alentadoras, a sabiendas de que hoy tenemos los usuarios, todos los que pagamos nuestros aportes a la seguridad social. Resulta que hoy usted va a un hospital y no tiene ni siquiera una gasa o un medicamento para poder atender sus dolencias. Como yo le dije en un inicio, estos no son temas nuevos, no son temas que se vienen recién, ni siquiera con el tema de la pandemia. El desabastecimiento de medicamentos viene desde el 2016, en épocas en donde su líder gobernaba el país, Rafael Correa. O sea, no es un tema nuevo lo que está pasando. Obviamente viene agravado por todo lo que hemos vivido, pero ya viene desde antes. Esta investigación que se plantean ustedes, estas acciones de fiscalización que van a llevar a cabo por parte de la Asamblea Nacional, ¿va a tomar en cuenta también esos problemas y desde cuándo vienen para poder emprender soluciones o buscar algún tipo de ayuda? Bueno, yo creo que la resolución tiene que ser una resolución integral. Lo que vamos a arrancar es un proceso de fiscalización. Comparecencia de las autoridades, tienen 8 días para poder comparecer, luego tienen 30 días para poder emitir un informe. Ese informe pasa al Pleno de la Asamblea Nacional. Yo no descarto que se pueda hacer el inicio de un proceso de fiscalización o de juicio político. Pero si bien es cierto, las deficiencias dentro del sistema de salud, digamos, son históricas, no solo desde el año 2016, si quiere podemos contar un poco más atrás, 50 años atrás. Pero digamos, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho en estos últimos años? Se ha deteriorado las condiciones del sistema de salud y eso es lo que hay que entender. Hay un debilitamiento de la institucionalidad dentro del sistema de salud. Lo que está pasando en los hospitales públicos y en los hospitales de la seguridad social es verdaderamente vergonzoso. ¿Cómo puede ser
que no tengan ni siquiera los instrumentos básicos para poder proceder con una operación, o que de 18 quirófanos solo 8 estén funcionando y los otros 10 no funcionan, porque no tienen el personal necesario, porque no tienen las capacidades instaladas. Pero aquí hay un problema que es mayor, estimada Giselle. En el gobierno de Moreno, cuando se debilitó definitivamente el sistema de salud, y eso hay que decirlo con todas las letras, aquí hay un responsable, esta es la herencia del morenato, lo que estamos viviendo. Cuando se debilita el sistema de salud, ellos toman una decisión. Dicen, como nosotros no tenemos capacidad propia instalada, vamos a derivar. Y el primer nivel de atención, es decir, cuando usted tiene una gripe, cuando usted tiene algún malestar, lo derivan hacia prestadores privados. Resulta que hoy se acumula una deuda enorme de más de 9 meses de impagos a los prestadores externos, pero no solo del primer nivel de atención, del segundo nivel y también de las especialidades, aquellas personas que se tenían que hacer diálisis, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades catastróficas. ¿Qué pasa con un cáncer? ¿Cuántos millones de dólares le están debiendo a Solca? Tanto es así que Solca ya no les quiere recibir a los pacientes del IES o del Ministerio de Salud Pública porque les deben millones de dólares. En el caso de Cuenca, que tengo la información que pude acceder, son más de 50 millones de dólares que les deben a los prestadores externos. Es decir, el IES está viviendo al fío porque siguen enviando, digamos, esas consultas externas, los exámenes a terceros, a las clínicas privadas, las derivaciones, a los hospitales especializados, pero resulta que no les pagan 9 meses, estimada Gisela. Entonces, aquí es un tema integral. Hay una deuda acumulada solo para el Fondo de Salud del año 2018, 2019, 2020 y 2021, son alrededor de 1.400 millones de dólares que les deben a la Seguridad Social. El Estado le debe a la Seguridad Social, al IES. Y seguramente esos recursos no han sido entregados y por eso no se ha podido, digamos, asumir el fortalecimiento de la institucionalidad en la seguridad social. Entonces, toda esa información tiene que aclararse y de ser necesario, porque el día de ayer ya no pudimos incorporar la comparecencia del ministro de Finanzas, pero lo primero que voy a proponer cuando se instale la Comisión de Salud es la comparecencia también del ministro de Economía y Finanzas, porque él tiene que dar esas luces para nosotros también poder tener, digamos, una serie de razones con respecto a lo que va a suceder dentro del sistema de salud público para los próximos meses. Bueno, ahora, además de ese pedido de información que ustedes han planteado, es decir, que se llenen de toda la información que necesitan de las autoridades para saber cómo está la situación, ¿cuáles son las acciones que se pueden emprender para vigilar el servicio de salud que está prestando el Estado, ¿no? Para saber que a partir de esto se hagan las cosas bien? Bueno, estimada Giselle, o sea, lo primero que estamos haciendo en el ámbito de nuestras competencias es la fiscalización, primera acción. Y me parece que es importante el paso que da la Asamblea Nacional. Yo sé que la votación no fue unánime el día de ayer. La Izquierda Democrática, por ejemplo, no votó a favor de esa resolución, ni el partido oficialista. Ninguno de los oficialistas votaron, digamos. Pero a mí me parece que es importante, ¿por qué? Porque sienta las bases de primero tener un diagnóstico, a ver, ¿cuánto mismo le deben a la Seguridad Social? Yo tengo el dato de 1.400 millones de dólares de los últimos 4 años. Me dicen que son 4.000 millones de dólares solo para el Fondo de Salud. Entonces, lo primero que necesitamos es transparentar esa información. Lo segundo, ¿cuáles son las acciones que se van a emprender? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que decirnos a ciencia cierta cuál es la planificación de su programación presupuestaria, cuántos recursos va a entregar a la Seguridad Social de esa deuda, que es una deuda que se viene acarreando de los últimos años, para poder solventar los gastos. Y también los plazos que van a ponerse para que la situación se resuelva, ¿no? Efectivamente, y quizás tener una respuesta de corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que yo busco, estimada Gisela, para poderlo transmitir a la gente, porque la gente está desesperada. En el corto plazo, ¿qué va a hacer el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para poder mejorar los niveles de atención, para poder tener mayor disponibilidad de medicamentos? Solo en el Carlos Andrade Marín hay el 31% de disponibilidad de medicamentos. Ese es el dato que nos dio el propio director del IES en el último trimestre del año anterior. A nivel nacional, el nivel de abastecimiento es del 47%. Ese es también del último dato del último trimestre. Él se comprometió en la Comisión de Salud a que a finales de año el abastecimiento iba a llegar al 80%. Ahora que ya estamos en los primeros días del 2022, vamos a ver si se ha cumplido o no se ha cumplido, porque él se comprometió en la Comisión de Salud. Y lo segundo que es importante, Giselle, y quizás una reflexión, que es una reflexión de fondo, porque aquí hay el debilitamiento de lo público. Y resulta que, por otro lado,
hay una ley económica urgente que va a recaudar más dinero, es decir, a usted le va a recaudar más dinero porque usted va a tener que pagar más de su impuesto a la renta, a mí y a todos los ciudadanos, son 1.900 millones de dólares más. Yo entiendo... Que esos fondos se designen también a la salud. Exactamente, Gisela. Entonces, yo entiendo que si vamos a recaudar 1.900 millones de dólares, el Estado... Mejoremos el servicio de salud, lógico, tiene lógica lo que dice. Exactamente, pero ¿cuál es la reflexión de fondo, Gisela? Que esos 1.900 millones de dólares de la última ley económica de Lazo, resulta que van a ir a costar el déficit fiscal. Ese es el gran logro del gobierno, cuando usted tiene afuera de los hospitales a gente literalmente muriéndose en las calles, pues. Entonces, a mí no me parece lógico. Si es que usted va a recuperar 1.900 millones de dólares, incorpóreles parte de esos recursos a la seguridad social, al sistema de salud. Eso es lo que debería pasar en el Ecuador. Creo yo que tiene mucha lógica lo que me está diciendo, asambleísta, pero algo sí me preocupa de ahí, y es que ¿qué va a pasar después de la elaboración de este informe, que me parece importante en la crisis que estamos viviendo de salud, que se plantee? Pero porque... ¿cuáles serían las acciones que se van a tomar para que los informes, como han pasado con muchos en la Asamblea, no se quede simplemente en eso, en un informe, y no se transforme en acciones que son necesarias, de las que estamos hablando? Yo lo primero que buscaré es tener una hoja de ruta, una visión de corto, mediano y largo plazo, para poderle presentar a la ciudadanía. Si esa visión cumple las expectativas y se incorporan los recursos adicionales al sistema de salud público, bueno, pues... pero si caso contrario no se toma ninguna acción y el gran logro del gobierno es reducir el déficit fiscal o tener depositados 8.000 millones de dólares en Suiza ganando menos del 1% y les importa poco lo que le esté sucediendo a la gente afuera de los hospitales, bueno, pues yo iniciaré un proceso de juicio político. Yo he presentado 3 juicios políticos, no me ha temblado la mano, estimada Gisela, y no me temblará si es que en el momento en el cual las personas que están al frente del sistema de salud no incorporan los recursos y tampoco... Y para eso está la Asamblea, ¿no? Justamente para fiscalizar, para eso está. Pero por otro lado también habría que ver los plazos esos que plantea la Asamblea, si responden eficientemente a la crisis que actualmente vive el sistema de salud, considerando además este repunte de COVID-19 que estamos viviendo. Sí, bueno, ese es otro de los elementos que quizás pasó desapercibido en la discusión el día de ayer. Por lo menos pusimos plazos, Gisela. 10 días para que pueda asistir todos los miembros del directorio, el director ejecutivo del IES, la ministra de Salud. Y voy a pedir que vaya el ministro de Economía y Finanzas, y tiene 30 días para elaborar un informe para que sea conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Y el Pleno tiene que conocer y resolver. Ahí pueden resolver otras cosas adicionales. La comparecencia, si no fue suficiente, digamos, el informe, todo lo que se recoge, puede pedir las comparecencias directamente a la Asamblea Nacional, al Pleno de la Asamblea Nacional de las diferentes autoridades. Y no se descartara, inclusive si es que en las recomendaciones de ese informe es iniciar los procesos de juicio político, no se descartaría tampoco. Es decir, no podemos permitir que las autoridades pasen, digamos, desapercibidas ante un clamor social, un clamor ciudadano. No es menor lo que está pasando, Gisela. A usted seguramente le comentaron que para hacer un examen en cualquiera de los hospitales públicos necesita pasar 8, 10, 15 días cuando usted necesite el examen en ese momento. Y cuando le dicen que vaya al sector privado, cuando le derivan al sector privado, el sector privado le dice, vea, si el IES no me paga 9 meses, ¿cómo quiere que yo le haga el examen? Pues entonces, esas son las circunstancias que hoy están viviendo miles, millones de ciudadanos, porque el IES tiene más de 3,5 millones de afiliados a la Seguridad Social. Entonces, eso es lo que no se puede permitir en el país, Gisela. ¿Y se han hecho, asambleísta, propuestas de reformas legales para mejorar la situación del sistema de salud desde el legislativo? Mire, yo creo que marco normativo existe. Existe la Constitución de la República que garantiza la salud como un derecho, existe la Ley de Seguridad Social y existe un Código Orgánico de la Salud que fue vetado por el gobierno de Moreno. Ya pasó el año del cumplimiento del veto, digamos, para que no se pueda tratar en la Asamblea Nacional. Hoy ya se puede volver a tratar y ahí hay una responsabilidad directa de la Comisión de Salud también, que lo señalaré en el momento en el cual vayan las autoridades pertinentes. Pero más allá del marco jurídico, yo creo que existe norma. Lo que necesitamos es la voluntad política de los diferentes actores.
pero sobre todo el modelo es el que tiene que cambiar. Pero no creo que sea solo voluntad política, porque como usted lo dijo y lo dije yo también al inicio de esta entrevista, y creo que en eso concordamos, no es un problema de ahora el servicio de salud pública en nuestro país, es un problema que tiene años. Los ecuatorianos seguimos por décadas sin recibir un servicio de salud digno, eficiente, y acorde a las necesidades de los ecuatorianos. Seguimos con los problemas. Si no es por un lado que no te atienden meses y te estás muriendo, y seguimos los ecuatorianos pagando ese servicio de salud. ¿Dónde está el gran problema, asambleísta? ¿Dónde está el obstáculo verdadero? A ver, usted ha puesto el dedo en la llaga, es el modelo de fondo, pues. Y aquí no es un tema de recursos, Gisela. Yo le estoy diciendo que el gobierno va a tener 1.900 millones de dólares. ¿Sabe cuál es el logro que salió, el gran logro que salió a decir el presidente Lasso? Que hemos reducido que vamos a reducir el déficit fiscal. Es decir, van a coger esa plata que nos están sacando de los impuestos a usted, a mí y a todos los ecuatorianos y van a reducir el déficit fiscal. O sea, no es un problema económico, asambleísta, no es tampoco un problema de una reforma legal necesaria, que las leyes están ahí. Es el modelo el que está detrás y déjenme explicarle, Gisela, y es una reflexión que quiero hacer en colectivo. A ver, aquí hay un modelo que está en juego, es el modelo neoliberal. El modelo neoliberal dice que hay que reducir el Estado, el tamaño del Estado, todo pasar a que el privado se haga cargo de las cosas. Usted tiene un sistema de salud en Chile que es privado, por ejemplo. Vaya y vea cuáles son las condiciones y cuál fue la reacción del pueblo chileno en las últimas elecciones. Es el modelo el que está de más, o es el que está mal. El modelo neoliberal, la liberalización de la economía, el recorte de lo público. Yo no creo en ese modelo y voy a hacer una oposición frontal, democrática y radical en el ámbito democrático, a poder prevalecer. Pero por lo menos en nuestro país, asambleísta, hemos sido testigos de que el servicio público no ha funcionado bien, que el sector público no ha sabido hacer eficientemente una administración de sus recursos ni de sus servicios. Mire, Gisela, podrán haber una serie de dificultades, pero yo le puedo dar indicadores. Y si es que el modelo es el que está mal, yo sí me voy a referir a un modelo que funcionó, pues. El modelo de la Revolución Ciudadana, con todos los defectos y los errores que también los puedo asumir. ¿En el ámbito de salud se refiere usted? En el ámbito de salud, por supuesto. Si usted revisa el número de médicos por cada 10.000 habitantes, nosotros llegamos a cumplir los objetivos de la Organización Mundial de la Salud por primera vez en la historia de este país. Entonces, resulta que estábamos en el camino correcto. Pero seguíamos teniendo problemas en las citas, ¿se acuerda? Que daban citas para después de muchísimo tiempo. O sea, no teníamos tampoco un servicio eficiente de salud. Tal vez se mejoraron algunos ámbitos también. Pero la cosa es, yo no entiendo por qué somos un país con un servicio de salud tan débil, que cualquier cosa lo tumba, lo daña. Bueno, hemos tenido una crisis muy fuerte en salud y lo ha tenido el mundo entero, y eso obviamente acabó por derrumbar a nuestro sistema de salud. Eso no lo podemos negar, pero siempre hemos tenido deficiencia en ese ámbito. Usted ha mencionado una palabra que para mí es fundamental, el debilitamiento, un sistema de salud débil. Y lo que no puede pasar en el Ecuador es que sigan debilitando el sistema de salud. Ya vivimos 4 años de lo nefasto que fue Moreno, no tuvo la capacidad ni siquiera de cubrir con la vacunación. Ni se diga en el ámbito del manejo de la pandemia. Tuvimos el número de muertes más alto de América Latina en una semana entera. Es decir, fuimos uno de los peores países en el manejo de la pandemia. Ese es el resultado de Moreno. Pero digamos, ese es el resultado también del debilitamiento del sistema de salud. Por eso yo sí creo en un estado óptimo, Gisela. No un estado obeso, un estado óptimo, que por lo menos se garanticen preceptos que para mí son fundamentales y derechos que para mí son fundamentales. El derecho a la salud, el derecho a la educación, y para eso se necesita un Estado óptimo. Y para eso se necesitan recursos económicos. Y si usted está poniendo nuevos impuestos para recaudar 1.900 millones de dólares, no me parece justo que esos recursos no se inviertan precisamente en la salud de las personas, sino que lo único que se busque es alimentar las reservas internacionales en Suiza o que se busque reducir el déficit fiscal. Por eso, con eso me voy a quedar asambleísta, pero que quede claro, insisto, y por lo que yo recuerdo y sé de mi trabajo periodístico durante todos estos años, es que el debilitamiento de ese sistema de salud al que nos hemos referido no es de ahora, no es del gobierno pasado, viene de mucho tiempo atrás y nadie ha podido fortalecerlo de una manera que sea eficiente para los ecuatorianos, mientras los ecuatorianos seguimos pagando por ese servicio. Muchísimas gracias. Dígame, asambleísta. Gracias, Gisela. Solo reconozco su labor periodística y de muchos años atrás. Solo una reflexión final. Claro, pues no se pueden arreglar los problemas de medio siglo atrás del debilitamiento de la institucionalidad en tan solo 10 años.
pero yo les recuerdo que fue la única época en la cual se construyeron nuevos hospitales, se incorporaron más médicos. Y yo le pregunto, en los últimos 5 años, ¿cuántos hospitales se han construido? ¿Cuántos médicos han incorporado? Por el contrario, han retirado médicos dentro del sistema. Es el debilitamiento del sistema de salud público al cual le combatimos y lo vamos a seguir combatiendo democráticamente, como tiene que ser, estimada Giselle. Muchas gracias por la entrevista. Estaré atenta entonces a los resultados de este pedido de la Asamblea. Muchísimas gracias. A ustedes, un buen día. Buen día. Agradecemos a Juan Lloret, asambleísta por UNES. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.